Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cómo se encuentran, amados hermanos y amigos de este canal de reflexiones? Deseo de todo corazón que Dios les bendiga y que estén teniendo un tiempo precioso y bendecido en la presencia de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar en la palabra, en la porción del libro de Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 31. Y dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En el versículo 30 de esta hermosa, interesante porción llena de consejos y de directrices que nos ayudan a tener una vida cristiana próspera, podemos leer: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra del Señor nos está hablando claramente que nosotros tenemos un sello de pertenencia por parte de nuestro Dios, el Padre Creador Todopoderoso, y ese es el sello del Espíritu Santo. Pero no queremos decir que el Espíritu Santo sea un sello, porque sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, la cual está conformada por Padre, Hijo y, nuevamente repetimos, Espíritu Santo, ¿verdad? Los tres son un solo Dios. Pero dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de la promesa. Lo que quiere decir contristar, o lo que significa contristar, es apagar o entristecer, ¿sí? ¿Y cómo es que hacemos esto? Cuando ya hemos tomado la decisión de vivir una vida que le agrada a Dios, una vida semejante o lo más parecida que pueda ser a la vida que llevó Jesucristo aquí en esta tierra, que tiene muchas características que ya hemos estudiado anteriormente. Pero de repente, habiendo tomado esa decisión, nos alejamos de Dios y comenzamos a cometer actos que a Dios le desagradan o que ofenden. Pues esto naturalmente, obviamente, ofende y entristece el corazón de nuestro Dios. Tenemos muchos ejemplos en la porción que hemos leído, como por ejemplo cuando mentimos, cuando nos enojamos y no controlamos nuestras emociones, cuando tomamos algo que no nos pertenece, porque robar no necesariamente tiene que ver con asaltar un banco o de repente con arranchar de las manos a una persona algo que no es nuestro, sino que muchas veces, tomando pequeñas cosas que parecieran insignificantes pero que no nos pertenecen, nos estamos quedando con ellas, y esto también es un robo, ¿sí? También maldecir o molestarnos, como ya decía hace un momento, y no querer perdonar. Todas estas cosas hacen que el Espíritu Santo que habita en nosotros, que fue puesto como un sello sobre nuestras vidas, se apague, se entristezca y se aleje de nosotros. ¿Y cuál sería el problema? El problema es que nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo
cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y está dentro de nosotros para ayudarnos a llevar una vida agradable delante de Dios, puesto que llevar una vida semejante a la que llevó Jesucristo en la tierra no puede ser hecha humanamente. No podemos pretender parecernos a Jesús sin la ayuda de Dios y sin la ayuda del poder de su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y nos recuerda cada una de las cosas que aprendemos cuando leemos las Escrituras, cuando asistimos al templo o cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, realmente necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo, necesitamos tener su presencia en nuestras vidas, pues esto nos ayudará a llevar una vida grata delante del Señor y también nos ayudará a acercarnos a Él en oración. No sé si alguna vez te ha pasado, pero si tienes dificultad para orar, si no puedes acercarte a Dios con prontitud y dejarle a Él tus cargas y poder derramar tus lágrimas y contarle todo lo que te pasa, sea bueno o sea triste, pues si no lo puedes hacer es porque tu conexión con el Espíritu Santo se está perdiendo. Y eso es lo que hoy quiero meditar en este tiempo, ¿sí? Hacer entender, hacer recordar, porque muchos seguramente ya lo saben, que para poder seguir en los caminos del Señor necesitamos la presencia de su Espíritu Santo, que es el Paracleto, la fortaleza que nos ayuda a seguir en este tiempo de dificultad. Y todas estas cosas negativas que hemos leído, ejemplos de pecados, de debilidades humanas, debemos de tratar de sacarlo de nuestra vida con urgencia, con prontitud, pidiendo la ayuda de Dios a través de la oración. De otra manera, si no está el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros y gobernando nuestros pensamientos, es decir, nuestra mente y nuestro corazón, vamos a ser personas religiosas que simplemente podemos leer la Biblia o podemos orar, pero que no vamos a poder dar fruto, no vamos a poder poner en práctica lo que Dios espera, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Seríamos seres humanos netamente carnales y no espirituales. Ahora, ser una persona espiritual no tiene que ver con la forma en que vistes, no tiene que ver con algunas cosas que muchas veces se ven dentro de la iglesia, como hablar en lenguas, como que el poder del Espíritu Santo fluya haciendo milagros y prodigios. Algo de eso hay también, porque el que está lleno del poder y de la presencia de Dios puede ser un instrumento de Dios, puede hablar nuevas lenguas, como lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Pero esto es como decir una parte nada más. El ser espiritual es no vivir en la carne, es poder vivir la vida de Jesucristo, es poder vivir bajo las enseñanzas del Señor. La otra parte que acabo de mencionar viene siendo ya como los resultados de, ¿verdad?, de poder vivir esta vida correcta, esforzada por ser correcta, diríamos. Como les digo, esto vendría siendo el resultado, ¿verdad? Pero si nosotros queremos fluir en los resultados sin llevar la vida práctica, es imposible. No es que los resultados no sean importantes, obviamente son sumamente importantes y son necesarios para que también de esta manera, con el poder de Dios en nuestras vidas, podamos llevar el mensaje de salvación, el evangelio de paz que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros, esa gran comisión, esa importante comisión. Pero es necesario que nosotros no contristemos al Espíritu Santo de Dios, que una vez que hemos tomado la decisión de seguir las pisadas de Jesucristo y hayamos recibido a su Espíritu Santo en nuestros corazones, Él sea quien gobierne nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Y los frutos los veremos más adelante, ¿sí? Vamos a entender un poco mejor leyendo la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? No se dejan guiar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus propias ideas y pensamientos que se han formado a base de experiencias que han tenido en su vida, sino que todo ello lo llevan a la luz de la palabra y comienzan a vivir como la palabra de Dios nos indica. Por eso es importante el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces podemos apreciar dos tipos de personas: los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu, ¿verdad? Los que viven en el Espíritu son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Jesucristo cumplió con todo lo mandado por parte de Dios, fue nuestro ejemplo y por eso vino y se encarnó como un ser humano y vivió con todas las dificultades y con todas las situaciones que puede vivir un ser humano para demostrarnos que sí se puede tener una vida recta, que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede ser lleno del Espíritu Santo, que sí se puede agradar a Dios. Entonces, por eso es que él vivió como un hombre común y corriente en una obediencia que dice las Escrituras hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió en la cruz y ahí fue donde clavó el pecado, donde clavó la maldad, donde venció al mundo, al enemigo. El verso 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él condenó al pecado, ¿sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy hay esa libertad de poder tener esa fortaleza de dejar todo aquello que es una carga opresora, todas aquellas cosas con las que hemos venido luchando mucho tiempo, todas aquellas acciones y actitudes que no podemos dejar. En Cristo Jesús está la fortaleza para poder luchar con todo eso, para aprender a andar en santidad, para aprender a perdonar, para quitar los rencores y los malos recuerdos de nuestro corazón. Porque por todo ello y para todo ello triunfó Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos la libertad de poder escoger de ser como Él o ser como nosotros queremos ser. El Señor y nuestro Dios no nos obliga absolutamente a nada. Simplemente nos sacó del fango del pecado, de la maldad del pecado, de la potestad de Satanás, para darnos la libertad de escoger. Hoy tú y yo, cada día que despertamos, podemos escoger hacer lo bueno o desobedecer. Antes no podíamos hacerlo sin que Jesús hubiera triunfado en la cruz del Calvario. Hoy tú y yo tenemos la libertad cada mañana de tomar nuevas fuerzas y poder ser mejores, de poder perdonar, de poder amar, de dejar ir libre al que está cautivo de repente con sentimientos negativos que hay en nuestro corazón. Tenemos la libertad de poder propagar la palabra del Señor y lo más hermoso es que dice su palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Es decir, cada día nos da la oportunidad de empezar de nuevo y de hacer las cosas mejores. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y mi pregunta es, primero para mí y luego para ustedes, ¿en qué estamos pensando? ¿Para qué estamos trabajando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Cómo está siendo nuestra vida día a día? ¿Qué estamos reflejando? ¿Estar en la carne o estar en el Espíritu? Porque recuerden, los que son de la carne piensan en lo que es de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6 dice, el resultado, porque el ocuparse de la carne es muerte eterna, amados hermanos. Si nosotros nos desligamos de la voluntad de Dios, no tenemos interés por conocer a Jesucristo y poder andar como Él anduvo, nuestra recompensa final o el resultado final será la muerte eterna en el lago de fuego. Pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque vamos a tener esa vida eterna en la presencia del Señor y mientras estemos aquí, a pesar de las circunstancias, las tormentas de la vida y los momentos de dolor, podremos tener nuestro espíritu lleno de paz y de gozo. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta aquí me voy a quedar el día de hoy, y en la próxima reflexión estaremos viendo un poquito más de este tema tan interesante, de la diferencia que hay entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y recordemos y jamás olvidemos que aquellos que viven para la carne se constituyen enemigos de Dios. Al Señor hay que agradarle siendo verdaderos adoradores, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Amados hermanos,
quiero motivarles a seguir buscando del Señor, a seguir leyendo su palabra, a seguir queriendo conocerle cada día más. Si bien en la palabra del Señor hay tanta sabiduría, hay tanto que aprender, hay tanto que leer, y cada vez que leemos lo conocemos un poquito más y nuestra fe crece, pues dice que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Así que empecemos a dedicarle un tiempo a la lectura de la palabra, a la oración también, que es un momento maravilloso en el cual podemos compartir con el Señor lo que nos sucede y recibir también de Él su paz, su bendición, la armonía que viene de su Espíritu Santo, y tomemos la decisión siempre de estar cerca de Él. Si en este momento que estás escuchando esta reflexión te sientes mal, te sientes triste, te sientes alejado de Dios, sientes que no estás haciendo las cosas bien, déjame decirte que no eres el único. A muchos nos ha pasado. Hay momentos muy difíciles en nuestra vida y hay circunstancias que nos hacen tomar decisiones equivocadas, como el dejar de lado a nuestro Dios. Pero nunca es tarde. Hoy es el tiempo en que puedes acercarte al Señor, buscar de su presencia. No necesitas estar en una iglesia, no necesitas un momento especial, simplemente un rinconcito donde haya intimidad. Allí derrama tu corazón delante del Señor, cuéntale todo lo que sientes y sobre todo pídele perdón, reconociendo cada uno de los errores que has cometido, porque todos los cometemos, pero es de valientes poder reconocer, y la palabra nos dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y recuerda que todos los que confiamos en el Señor podemos tener la certeza de que Él jamás nos abandonará y que siempre sabrá escuchar la voz de sus hijos que le buscan. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos para escuchar esta reflexión. Te agradeceré muchísimo y pediré al Señor que te bendiga grandemente si compartes también estas palabras que hoy has escuchado con alguien más a través de las redes sociales. No olvides que si esta reflexión o este corto mensaje fue de bendición para tu vida, déjame un like y un comentario diciéndome qué te pareció o qué tema te gustaría que estuviéramos tratando en este canal. Un beso grande, gracias por acompañarme, un enorme beso lleno de bendiciones y de un gran cariño y gratitud para mis queridos amigos en España, la tribu de oro. Que Dios los esté bendiciendo grandemente, los fortalezca siempre, los llevo en mi corazón, y aquí en un rinconcito de Perú, pues estamos orando también por ustedes, así que a echarles mucha fuerza, a estar positivos en todo momento, aunque las circunstancias a veces son duras y difíciles, pero tenemos a un Dios grande y poderoso que si tú decides seguirle, Él va a bendecir tu vida por siempre, eternamente y para siempre. Un beso grande, muchas bendiciones, bye bye.